Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Me gustaría comenzar leyendo Gálatas 6:15. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, solo una nueva creación. Este verso es interesante porque dentro de muchos argumentos en contra de la ley de Dios, citan este verso como si fuera parte de la conversación. Ahora, del punto de vista cultural, la comunidad judía le exigía a miembros de la iglesia primitiva, los cuales eran gentiles, o sea, no judíos, que hicieran la circuncisión física para ser aceptados dentro de su comunidad. Ahora, para poder comprender este escenario, tenemos que analizar una experiencia que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad. Hoy en día hay comunidades judías y dentro de ellos hoy en día hay diferentes sectas. E inclusive hay una rama que aceptan a Jesucristo como su Señor Redentor y como Mesías. Ellos se hacen llamar a sí mismos judíos mesiánicos. Y ahora, dentro de los grupos regulares de judíos, los que no son mesiánicos, hay unos que son más estrictos que los otros y solo se visten de cierta manera, la cual es muy distintiva, y hay otros quienes retienen su identidad, pero cuando se visten e interactúan con diferentes personas en diferentes escenarios, uno no podría distinguirlos si fuesen judíos o no. Obviamente los judíos van a las sinagogas, sea los viernes en la noche y definitivamente ellos van el sábado en la mañana. Típicamente ellos el sábado en la mañana ellos sacan un documento que le llaman la Torah, el cual es un rollo o un pergamino, y leen de ese documento y está escrito en hebreo. Y curiosamente, cuando ellos leen en sí no leen, ellos cantan ciertos pasajes bíblicos. Y dentro de esa reunión semanal repiten muchos versos bíblicos. Uno en particular se llama o le llaman el Shema Israel, que significa escucha, oh Israel. Y es sencillamente una acotación de Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Y bueno, la gente recita los siguientes versos que siguen. Y también tienen cierta sección que ellos llaman la lectura semanal. Si entras en una sinagoga, no se puede distinguir qué grupo es el que practica allí. Ellos decoran sus sinagogas de la misma manera, la posición de sus sillas, el arca donde guardan su Torah y todos los aspectos son cuidadosamente posicionados de acuerdo a la cultura que ellos tienen. Ahora, le permiten la entrada a cualquier persona que inclusive sea creyente en Cristo a esos lugares. Y la respuesta sencillamente es sí. Y si la persona gusta estar con ellos, pues esa persona empieza a aprender hebreo, ya que la mayoría, si no todo el servicio, es en hebreo. Y esa es una manera como ellos a través de la historia y a las diferentes migraciones que han hecho, que han encontrado grupos judíos inclusive hasta en China, y ellos como grupo siempre retienen su identidad cultural. Y dentro de esa conversación viene la pregunta, ¿puede una persona convertirse en judío? Y la respuesta es sí. Es más, hice la pregunta en Google, ¿cómo convertirse al judaísmo? Y me salieron estos 7 requisitos. Y brevemente dice que hay que buscar un rabino que sea ortodoxo para que lo patrocine a uno. Porque llega un momento en que ese rabino escribe un documento diciendo, sí, a mí me consta que esta persona ha ido a través del proceso. Obviamente la persona debe estudiar el judaísmo, las diferentes creencias, rituales, leyes y prácticas.
A esa persona también le hacen entrevistas. Y note el punto 4. Los hombres deben hacer la circuncisión. Eso todavía sigue requerido hoy en día para convertirse en un judío. Y con todas esas cosas dicho, ahora regreso a Gálatas 6:15. Y es que había un problema que habían personas que le exigían a los gentiles creyentes de que ellos debían observar muchos de los aspectos simbólicos y la motivación principal era un deseo de armonía con la comunidad judía. Ahora, la enseñanza histórica era que la salvación era solo para Israel, pero Jesucristo vino y dijo, no, salvación es para todos. Y los apóstoles, ellos hicieron una conferencia en Jerusalén para hablar acerca de ese asunto y la correcta perspectiva acerca de la justificación a través de la fe en Cristo y no dependía si una persona era israelita o no. Después de la conferencia, los apóstoles enviaron cartas y sí, confirmaron por escrito que todos estaban de acuerdo en este asunto. Y podemos leer parte de eso en Hechos 15, verso 24. Y leo, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y claramente es que habían personas que trataban de perturbar a la iglesia en Antioquía y otras zonas, tratando de convencerlos a esos gentiles cristianos que debían tomar la circuncisión. Pero esa enseñanza era falsa. En el verso 1 afirma que si una persona se circuncisa de acuerdo al rito de Moisés, eso no le da salvación. En el Nuevo Testamento, la única circuncisión de la que se habla es la circuncisión del corazón, e inclusive Moisés profetizó acerca de ella en Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y en contraste tenemos, bueno, Romanos capítulo 2, verso 9, y ese lo leo, que dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso tiene lógica porque es que la circuncisión espiritual hace que el espíritu rebelde de la mente humana sea resistida o suprimida y sometida en obediencia a Dios por medio de su espíritu. Pero bueno, sabemos que habían personas y como dice la escritura, salieron de nosotros, pero nosotros no les dimos orden, los cuales estaban enseñando circuncisión. ¿Por qué ellos hacían eso? Y la respuesta es sencilla. Aunque esas personas habían tenido la experiencia de bautismo y habían aceptado a Cristo en su corazón, ellos no habían sido transformados y querían aceptación y aprobación de la comunidad judía. Y por eso ellos incitaban a que los gentiles creyentes a que observaran muchos aspectos simbólicos externos de la ley. Y es que estas personas tenían la motivación de un deseo de aceptación y armonía con la comunidad judía en el área que ellos vivían. Ahora, temprano argumenté que hoy en día, al menos en los Estados Unidos, un gentil puede entrar a una sinagoga. Claro está que debe aceptar las reglas de su cultura. Un ejemplo es que si es hombre, debe traer su propia kipa o si no, agarrar una kipa que está disponible en la entrada y ponérsela. Y la kipa es un gorrito que inclusive dentro de la Iglesia Católica el Papa siempre lo tiene puesto. Y bueno, de acuerdo a ellos, eso muestra respeto al Creador y ellos lo utilizan
en las sinagogas para indicar que están en la casa de Dios y otros, los ortodoxos, ellos lo utilizan todo el tiempo. Y con esto dicho, quiero brevemente hacer una referencia a 1 Corintios capítulo 11 versos 1 al 16. Y es donde el apóstol principalmente está hablando desde el cabello, pero allí él parece prohibir a los varones cristianos usar sombreros u otros elementos para cubrirse la cabeza al orar en público. Y hay que utilizar lógica, porque si uno está en un lugar que es demasiado frío y un hombre está utilizando algún tipo de gorro para mantener calor, el doctor Thiel no cree que en esa situación un hombre no pueda orar. Si un miembro de una iglesia de Dios visitase una sinagoga por cuestiones familiares o cualquier otro caso, dentro de la sinagoga tiene que acoplarse a las reglas y mostrar respeto utilizando lo que se llama la kipa y llevar a cabo cualquier función social que necesita hacer allí. Pero es importante que no olvide lo que Pablo enseñó. Una vez más, es algo cultural. Y si una persona hoy en día está tratando de ser judío, pues esa es una cosa que tiene que adoptar. Ahora, ese es el presente. Si vamos 2000 años atrás, tenemos que recordar que, bueno, Jesús era un judío y los primeros apóstoles eran judíos. Por lo tanto, las primeras comunidades cristianas eran judías. Y el aspecto cultural es muy difícil quitarlo. Hace 2000 años habían estas comunidades judías y dentro de ellas pues empieza a hablar acerca de Cristo. Y algunos aceptan a Cristo y otros no. Cuando un judío aceptaba a Cristo, lo único que cambiaba en sí era pues la creencia en que Cristo era su redentor y aceptaban que era el Mesías, pero continuaban guardando las fiestas del Señor, continuaban yendo todos los sábados a la sinagoga y escuchaban a Moisés ser leído. Y es probable que muchos de ellos continuaban amarrándose sus tixis. Y brevemente presento estas imágenes. Y los tices son estos hilitos que se ponen en dos en el frente y dos en la parte de atrás de la ropa, en las esquinas de la ropa. Pero como hoy en día la ropa no tiene esquinas, pues entonces se ponen de esa manera como está en las tres diferentes imágenes. El todo es que, como dije antes, es probable que los cristianos, los judíos que habían aceptado a Cristo, si antes se llamaban esos tics, es probable que después de aceptar a Cristo continuaban haciendo la misma práctica. Eso no los definía como cristianos o no cristianos, pero el seguir ciertas prácticas judías los identificaba a ellos como judíos y por lo tanto encajaban perfectamente dentro de su cultura. Y bueno, dentro de diferentes grupos y comunidades hay elementos comunes, pero unos son más estrictos que otros. Y esa es la raíz del problema. En las escrituras nos damos de cuenta de que inclusive algunos judíos no consentían sentarse a comer en la misma mesa con los gentiles. Y es que para los judíos mucho gentil eran personas sucias porque o comían puerco o no se lavaban las manos, los hombres no estaban circuncidados y claro, muchas otras cosas. Y cuando los gentiles comenzaron a convertirse en hacia Cristo, e inclusive estaban guardando la ley de Dios, y durante el día de descanso, pues querían ir a escuchar a Moisés, ahí había problema porque si ellos iban a ciertas sinagogas judías, allá les hacían el fuchi porque decían, bueno, ¿y usted qué está haciendo acá? Usted no es judío. Supongo que les decían, mire, usted no respeta nuestra cultura, usted no se viste como nos vestimos nosotros. Y sus hombres están circuncidados, no lo están, entonces no son de nosotros. Y para algunos judíos creyentes era más importante mantener su identidad cultural que empezaron a enseñar algo como requisito necesario
una mentira que era que los varones tenían que ser circuncidados para ser aceptados y así poder recibir la herencia. O en otras palabras, ser heredero. Y de eso, en una manera sumarizada, es que Gálatas capítulo 6, verso 12 está hablando. Entonces, en la iglesia primitiva, ciertos falsos ministros intentaron persuadir a gentiles conversos diciéndoles que ellos no podían ser justificados, o sea, tener sus pecados perdonados, simplemente con el hecho de arrepentirse y creer en el Evangelio. Y obviamente que aceptando el sacrificio de Jesucristo para perdonar los pecados no era suficiente. Ellos iban más allá y decían que para ser justificados necesitaban ser circuncidados físicamente y también mantenerse bajo la práctica de ciertos rituales temporales que fueron dados en la montaña de Sinaí. ¿Y por qué ellos querían todas esas cosas? Para poder ser aceptados de las comunidades judías. Ahora, los apóstoles rechazaron totalmente el argumento de que la circuncisión, al igual que el hacer ciertos de los ritos temporales, fuese necesario. Y Pablo argumentó energéticamente contra esas ideas en su carta a los de Gálatas. Y es que los cristianos gentiles de la provincia de Gálata, ellos estaban siendo seducidos para aceptar la circuncisión, que era una barrera de comunión entre ellos y los judíos. Y es que los judíos limitaban su trato con los gentiles solo exclusivamente para actividades comerciales. El comer en la misma mesa con gentiles era prohibido. Y si miramos a Hechos capítulo 10, versos 25 al 29, nos damos de cuenta que inclusive Pedro había caído en ese tabú o en esa enseñanza falsa. Ahora, tratar de resolver el problema de armonía entre gentiles y judíos, obligándoles a que se circuncidaran, esa solución creaba un problema mayor. Porque si las personas confundían la circuncisión física como algo que creaba la identidad y que eso era lo que definía a una persona como un descendiente natural de Abraham, esa idea claramente iba en contra de la justificación por medio de Jesucristo. Por eso es que la carta a los Gálatas dejó bien claro que para ser un descendiente adoptivo de Judá, circuncisión no era la solución, o sea, circuncisión no les daría salvación a ellos. Los ayudaría a ser miembros de la comunidad judía, pero la carta fue bien clara que inclusive los judíos, los cuales obviamente son circuncisados, ellos, al igual que los gentiles, necesitaban era ser justificados por la sangre de Cristo y vivir una vida de acuerdo a cómo el Espíritu los guíe. La cuestión es que muchos gentiles cristianos en Galacia, ellos estaban sea impresionados o intimidados por el argumento de la circuncisión. E inclusive algunos de ellos vieron la circuncisión como una forma razonable de cambiar su identidad social. En Gálatas 3, verso 6 dice que, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo hizo ese hincapié para dejarles saber a ellos que ellos no necesitaban ser adoptados como judíos para convertirse en hijos de Dios y de esa manera recibir vida eterna. Y es que la justificación no es por la ley, o sea, por obedecer mandamientos, ni tampoco por obedecer tradiciones o ser miembro de un grupo étnico. Con eso dicho, hago el hincapié que el obedecer la ley celestial es necesario para justificar nuestra fe. Pero bueno, regreso al tema. El todo es que la carta era bien claro que
La circuncisión no ofrecía salvación. Justificación solo viene por la sangre de Cristo a aquellos que viven una vida en Cristo guiados por su Espíritu. Pero debido a falsas enseñanzas, algunos de estos miembros en Gálata tenían una comprensión nublada, por decirlo así, concerniente a la justificación. Y repito, la salvación es por gracia de Dios mediante la fe en la sangre derramada de Cristo y, claro está, la obediencia fiel que viene a través de la morada de Cristo en nosotros a través de su Espíritu. Y por eso no era necesario ser adoptados como judíos para convertirse en hijos de Dios. Y por eso es que en Gálatas capítulo 2, 21 Pablo dice que si la salvación fuese a través de la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Ahora hablo del milagro de la nueva creación, y es que el énfasis del nuevo pacto se trata de la circuncisión del corazón, y de esa forma es que se crea esa nueva creación en Cristo. Es el milagro, y esta parte es clave, de que Dios escribe su ley en nuestros corazones y nuestras mentes a través de su don o su regalo, que es el Espíritu Santo. Y aquí por un momento hago una aclaración. Nosotros no podemos sentarnos basados en sentimientos, en qué se siente bien, en qué se siente correcto y tratar de decir qué es lo que es la ley de Dios. Porque si hacemos eso, vamos a terminar en conclusiones equivocadas. Al contrario, tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Y repito, la Biblia no es Dios, pero sí es su palabra. Y si queremos saber qué es lo que es la ley de Dios, tenemos que escudriñar en lo que salió de su boca y así poder comprender, entender y aceptar correctamente la ley de Dios. Y esa se vuelve nuestra regla o vara de medida. Y cualquier persona o espíritu que no practique y enseñe de acuerdo a la ley de Dios que se encuentra en su palabra, no es de Dios. Continúa el artículo, y es que la circuncisión física no tiene la capacidad de hacer de nosotros una nueva creación. Y para hacer una nueva creación, bueno, obviamente necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? En Hechos 2:38 aprendemos que necesitamos arrepentimiento y bautismo. Tampoco debemos olvidar que Hechos 5:32 nos enseña que el Espíritu Santo solo es dado a aquellos que obedecen a Dios. Con esto dicho, cito Gálatas capítulo 3 versos 1 y 2 con énfasis en el verso 2 que dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y este verso es interesante porque no pocos, pero muchos agarran este verso y dicen, sí ve, no se necesita la ley para tener la salvación. Lo que se necesita es tener fe. Y cuando uno recibe el Espíritu, pues uno obedece el Espíritu, donde lo guía a uno y uno hace lo bueno del Espíritu. Y con tal uno esté guiado por el Espíritu, uno no necesita la ley. Y este es un argumento que lo va a escuchar a más de una persona decirlo o argumentarlo. Y una vez más aclaro, la ley no va a salvar a nadie, la ley no justifica a nadie. Y por ende, la circuncisión física, que es el enfoque de este argumento, tampoco puede salvar a nadie. Y lo que está en este verso es muy diferente y no tiene nada que ver con lo que los falsos maestros enseñan, que la ley no es necesaria, o mejor dicho, no es necesario que un cristiano guarde la ley de Dios, porque eso no es lo que la escritura está enseñando. Ahora, el problema que nos mantiene alejados de Dios y por lo tanto no nos permite tener acceso a salvación fácilmente, muchos argumentan que es la ley, pero la ley no es el problema.
Y es que la cuestión no es que si la ley de Dios es buena o mala. Y la ley define cómo uno debe vivir, pero el guardar la ley no puede perdonar el pecado ni tampoco dar la vida eterna. Y repito, las obras de la ley no ganan la justificación. Y es que la sola idea de ganarse el perdón debido a guardar mandamientos es absurdo. Lo que la ley hace es que identifica el pecado y establece su castigo. Por lo tanto, la ley no puede perdonar el pecado. Y es que la ley no puede restablecer la inocencia después de haber cometido el pecado. Leo Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Observe que la maldición, o sea, la pena de muerte, recae sobre aquellos quienes no cumplen todo lo que la ley exige. Y la ley en sí no es maldición, pero la ley exige maldición de la muerte para todos aquellos que quebrantan o desobedecen la ley, no para aquellos que obedecen la ley. Y un ejemplo, Jesucristo obedeció la ley. Y repito, la maldición o muerte no recae sobre los que guardan la ley, sino aquellos sobre los que la quebrantan. Ahora, sabemos que Jesucristo con su sacrificio, Él nos permite el perdón y la justificación. Y es que Él llevó esa maldición de muerte que todos nos hemos ganado y por lo tanto nosotros no tenemos que pagar esos platos rotos a menos que eso está y hay una condición. Y Jesucristo habló de ella en Juan 8, verso 11 y Lucas 13, versos 3 al 5. Y Él les dice, tienen que arrepentirse y no seguir pecando. Y es que si nos arrepentimos en fe en Cristo, creyendo que Él murió en nuestro lugar, entonces en ese caso todos somos considerados crucificados con Él. Y ahora hago referencia a capítulo 2, versos 19 al 20. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. O sea, las infracciones que cometí en el pasado fueron borradas porque he sido crucificado con Cristo en la cruz. Pero, continúa el verso, a fin de vivir para Dios. O sea que la vida que llegué a un punto en mi vida, después de aceptar a Cristo y aceptar su sacrificio, continúe viviendo sin pecado. O al menos ese es el objetivo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Obviamente guardando la ley de Dios, porque si la quebrantamos, entonces seguimos pecando. Y argumento, ¿cómo vamos a guardar una ley que desconocemos? Pero a suerte tenemos la palabra de Dios donde podemos encontrar su ley. Continúa en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y una pregunta aquí, ¿cómo Jesucristo vivió su vida? Y la respuesta es obvia, de acuerdo a la ley de Dios. Continúo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero hacer una reflexión y es que el hecho de que Jesucristo tuviera que pagar por la pena de muerte, esto significa que Dios todavía considera su ley como que está en efecto, o sea que sus condiciones deben cumplirse. Y bueno, como Jesucristo cumplió el requisito de castigo en nuestro lugar, por lo tanto la gracia de Dios está disponible para nosotros. Y continúa el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Y el punto es claro, la ley exige castigo si es quebrantada, pero gracias a Dios que si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y aceptamos la muerte de Cristo en nuestro lugar, podemos saldar nuestra deuda con la ley. Pero la ley sigue vigente en nuestras vidas, por lo tanto, si seguimos quebrantando, obviamente o la ley nos va a exigir muerte de nuevo. Y seguir la ley de Dios no es fácil, por lo tanto debemos comprometernos a obedecer la ley de Dios con la ayuda que Jesucristo nos da. Cuando hacemos eso, entonces Dios nos considera muertos a la ley. Y ese es un compromiso y es un pacto. Y es un pacto muy delicado que no se debe tomar a la ligera. El todo es que ese pacto nos reconcilia con Dios. Y entonces es cuando somos considerados muertos a la ley y la ley sigue siendo vigente, pero nosotros somos como invisibles ante ella. Pero la condición es que el resto de nuestra vida debemos vivir no como nosotros mismos, sino como Jesucristo vivió su vida. Y hago referencia a Romanos 8, 16 y 17, y es que si se nos perdona la pena de muerte, podemos llegar a ser niños o hijos y por tanto ser coherederos con Cristo de la promesa eterna que Dios le hizo a Abraham. En cuestión de la circuncisión, era simplemente un símbolo o signo físico que identificaba a los descendientes de Abraham según la carne. Y tenía su simbolismo, pero ese simbolismo no tiene valor en lo que se refiere a identificar al pueblo de Israel de Dios, ni tampoco ofrece ninguna justificación y por tanto tampoco sirve para cancelar la culpa. Y traje el punto de regreso a hablar de circuncisión porque ese es el argumento principal en Gálatas. En Gálatas no se está argumentando de que si se debe guardar la ley celestial de Dios o no. Se está hablando es acerca de que si es necesaria la circuncisión. Regreso al capítulo 6, verso 12. Y es que algunos de los gálatas, ellos estaban sometiéndose a la circuncisión para resolver un problema de relación con la comunidad judía. Y es que ellos no querían ser perseguidos por cuestiones de la cruz. Y es que aquí voy a hacer un hincapié de que por lo general estamos acostumbrados a que cuando alguna persona dice que cambia de religión, digamos, si la familia es católica y alguien dice no, que esa persona decidió, o ese tío o esa tía decidió ser cristiana. Eso crea división dentro de esa familia porque inmediatamente los católicos sienten que están siendo atacados en sus creencias y que esta persona también se va a perder porque pues no va a ir a la iglesia, no va a escuchar al padre, no va a ir a hacer la comunión y cosas como esas. ¿Y eso qué significa como ejemplo para el resto de la familia? Hoy en día, dentro de las comunidades judías, si un judío dice que aceptó a Cristo en su corazón, dentro de esa comunidad judía, todo el mundo se alarma porque lo que viene en mente para ellos, primero es que esa persona va a dejar de ir a la sinagoga y que va a ir todos los domingos por allá a una iglesia, eso es lo que ellos entienden, y que esa persona no va a guardar más las fiestas del Señor, porque por lo general eso es lo que muchas veces significa para los judíos, porque cuando ellos escuchan de cristianismo, ellos por lo general desconocen las iglesias de Dios e inclusive desconocen iglesias como los adventistas. Ellos a veces se sorprenden y dicen, hay cristianos que guardan el día de descanso, es tan raro porque tradicionalmente los cristianos, ellos guardan es su domingo.
Entre otras cosas, ellos se imaginan a esa persona por allá yendo a venerar sea la Virgen María o las diferentes cruces, los cuales son símbolos que van en contra con los mandamientos del Señor. Entonces, el horror de una familia judía que un hijo o una hija se les convierta cristiano es fuerte. Bueno, en el pasado, pues estoy hablando de 2000 años atrás, pues no habían cruces, al menos en las comunidades cristianas, ni tampoco habían imágenes para adorar. Pero sí empezaba el estigma de que habían creyentes que no guardaban todas las rituales temporales y igual tampoco guardaban la circuncisión. Y eso ya era suficiente para crear una distinción. Y que esas comunidades se alarmaban cuando un miembro de su familia o peor, permitir a personas que no son judías venir a contaminar y traer ideas raras, especialmente cuando no estaban ni siquiera circuncisados. Y esto causó que hubiese discriminación hacia esos grupos, los cuales no eran considerados 100% judíos. Y algunos de los gálatas dijeron, bueno, ¿sabe qué? No hay problema, no hay bronca. Yo hago la circuncisión, hacemos la circuncisión acá y por lo tanto podemos tener esa armonía. ¿Y por qué lo quieren hacer? Bueno, lo dice ahí. Porque los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, ¿está mal que un cristiano quiera hacerse la circuncisión para poder ah, estar en una comunidad judía? Ese no era el argumento o la cuestión aquí. Lo que estaba mal era tratar de argumentar que se necesitaba la circuncisión para poder tener salvación. Ahora, quiero hablar brevemente del contexto social de Gálatas capítulo 3. Y hago una referencia a una analogía que él hizo en el capítulo 4, y es que un hijo menor de un terrateniente romano no era reconocido como heredero hasta que su padre declaraba oficialmente el parentesco. Y eso se hacía era cuando el hijo ya fuera un poco mayor. Y es que en su niñez el hijo no era diferente de un esclavo familiar de confianza. Y lo más probable era que era tratado muy bien, pero él no tenía derechos. Eso sí, se le asignaba un custodio, o sea, un esclavo adulto, como su guía, y ese custodio también lo protegía y lo acompañaba a donde él tuviese que ir a estudiar. Y Pablo hace la comparación de ese hijo con un esclavo. Y hago referencia a Gálatas 4, verso 1. Y el estatus máximo de su herencia familiar se declararía en una fecha posterior. Al igual, el pueblo de Israel eran los hijos de Abraham y por lo tanto herederos potenciales de la promesa que Dios le hizo a él, sino que las transgresiones habían hecho que estuviera en un estado de esclavitud hacia el pecado y les trajo la pena de muerte y por lo tanto invalidando su derecho a la eternidad y la herencia que Dios le había hecho a Abraham a través de la justicia de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo se apareció y ofreció su vida por ellos tenían un custodio temporal. Y ese custodio eran los rituales, ceremonias y sacrificios. Pero para que ellos fueran herederos, tenían que ser reconocidos oficialmente. Y de eso es que Gálatas 3:26 habla. Hay que entender que cuando Dios estableció el pueblo de Israel como nación, Él no los liberó inmediatamente de la esclavitud del pecado. Él los puso bajo un custodio
Y repito, que eran los rituales, las ceremonias y sacrificios, y estos tipificaban ricamente a Cristo. Esta ley temporal de, otra vez voy a repetir, rituales, ceremonias y sacrificios, era una ley temporal, la cual era el guardián de Israel. ¿Y guardián para qué? Para que los protegiera de no abandonar totalmente la esperanza en la futura redención prometida a Abraham y sus descendientes. Entonces, incluyendo la tribu de Levi y los sacerdotes que venían de él, y los rituales, ceremonias y los sacrificios que eran basados en el templo, y los cuales se comenzaron a practicar desde la montaña de Sinaí, y también se incluía la circuncisión. Ese sistema de leyes temporales se convirtió en un tutor, y cito Hebreos 10:1, y habla de esa parte de la ley que funcionaba como tutor que no es necesaria más. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se le acercan. Quiero que noten que aquí cuando dice la ley, el contexto muestra claramente que es una referencia únicamente a la categoría específica de la ley sacrificial. Y hablando de esto, en Hebreos 9, versos 13 al 15, está hablando lo mismo argumento que se encuentra en Gálatas. Y es que el libro de Gálatas está tratando de explicar la justicia. Y es que la justificación con Dios no se consigue ni por esfuerzo humano ni por obras de la ley. Solo el sacrificio de Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados y darnos justificación. Pero no termina ahí. Debemos continuar viviendo en Cristo, o mejor dicho, el cual vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Si esa condición no se cumple, entonces no hay trato. Ahora, pasando a Hebreos capítulo 8, versos 7 al 10, bajo el pacto anterior, Dios especificó los castigos de desobediencia y les dio el recordatorio simbólico que se necesitaba un sacrificio, y que finalmente fue Jesucristo, para el perdón de los pecados. En el nuevo pacto, en el verso 10, se habla de que Dios escribirá sus leyes en la mente de ellos. Y de ahí la pregunta, pero ¿qué incluye la ley de Dios? Y ahora paso a Gálatas capítulo 5, verso 3. Y este es otro de esos versos que pues causa mucha confusión. Aquí cuando se habla de toda la ley, no se está limitando solamente a los principios espirituales que definen el pecado. Y es que toda la ley se define en tres categorías mayores, las cuales fueron codificadas para la nación de Israel. Y cada categoría tiene objetivos muy diferentes. Primero, contiene los 10 mandamientos y muchos preceptos, estatutos y sentencias, las cuales permanentemente distinguen la justicia del pecado. Son leyes que definen o reflejan la naturaleza divina de Dios. Y estos son los principios que Jesucristo hace referencia en Mateo 22, versos 37 al 40. Y son principios fundamentales que eran reconocidos por los siervos de Dios mucho antes que Moisés. Esta categoría es muy importante porque primero que todo no se originó en la montaña de Sinaí ni tampoco terminó con el sacrificio de Jesucristo. Estas regulaciones, que incluyen los 10 mandamientos, definen la vida espiritual diaria de los santos. En segundo lugar, toda la ley contiene regulaciones simbólicas que apuntan al papel de Cristo
en la solución del problema de la humanidad con el pecado. Y eso era la parte física de sacrificios, ofrendas y ceremonias. Y eran rituales que llenaban una necesidad temporal. Y cumplieron su propósito, pero ya no son necesarias. Y el regreso, cito Hebreos 9, versos 9 al 10. En tercer lugar, toda la ley también hacía referencias a regulaciones que permitían la administración del gobierno de esa nación de Israel. Y allí habían ordenanzas que definían castigos para ciertas transgresiones específicas. Y también tenían ordenanzas nacionales. Se le fue dado a ese pueblo, pero ese pueblo aún todavía ellos no tenían el Espíritu de Dios. Y esas ordenanzas pues hicieron su propósito. Ellos funcionaron para crear un buen juicio. Y Pablo inclusive explica a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es que aquellos escritos antiguos, ellos están llenos de principios y ejemplos que explican e ilustran el comportamiento justo. Y por eso fue que Jesucristo dijo en Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y de allí viene una pregunta más. ¿Cuál era la razón del pacto de Sinaí? Y la respuesta sencillamente era el propósito para el pueblo de Israel acercarlo a un verdadero arrepentimiento y justificarlo por medio de Cristo en un tiempo posterior. Por eso es que se le dieron muchas características temporales a través de Moisés. Y por eso tenía ese rasgos simbólicos que servían como recordatorio de culpa y la necesidad de redención. Claro está, y es muy importante que ese pacto no podía quitar los pecados. Y cito Hebreos 10, versos 1 al 4. Pero el nuevo pacto sí puede perdonar pecados. Por esta distinción era importante que los israelitas constantemente entendieran que había la necesidad de un redentor. Y los aspectos simbólicos y temporales de la ley eran necesarios para que ellos no olvidaran que necesitaban sus pecados perdonados. Pero con la venida del Redentor, que a la misma vez es el Salvador y el sumo sacerdote, ya esos aspectos simbólicos y temporales no eran necesarios, como lo dice en Hebreos 7, verso 12. Y dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Este cambio parcial a la ley no era un rechazo del aspecto eterno. Y repito, el enfoque principal del nuevo pacto es brindar perdón a los pecados, algo que se prefiguró en el pacto de Sinaí, y crear justos pensamientos y obrar con una voluntad de acuerdo a Dios. Y eso se logra escribiendo los mismos fundamentos de lo espiritual, esa misma ley inmutable que fue dada a Moisés, pero esta vez escritas en los corazones y las mentes y no en tablas de piedra. Adicionalmente, provee el Espíritu Santo para poder usar correctamente la palabra de Dios. Y recordemos que toda la palabra de Dios es verdad, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. También el Espíritu Santo provee la motivación interna y ese impulso que necesitamos para obedecer la ley de Dios, la cual define o distingue qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquí hago referencia a Romanos 8, versos 7 al 9. En total, las promesas hechas a Abraham fueron espirituales y son las mismas promesas hechas al pueblo de Dios hoy. Y ellos son aquellos que se arrepienten y reciben el Espíritu Santo. Haciendo referencia a Génesis 26:5, hoy en día el pueblo de Dios, así como lo fue el justo Abraham, debe de guardar la ley inmutable de Dios que define el pecado. Gracias por su tiempo.